Pero, ahí está. Bueno, como les venía diciendo, es una evaluación final que no tiene por qué ser el final del ciclo lectivo, que puede ser el final de un tema, de una unidad didáctica, de un proyecto de 2 meses, de un proyecto de 6 meses, de, no sé. Y el formato para realizar esa verificación puede ser el que ustedes crean conveniente para evaluar eso que están evaluando. Y eso es una evaluación final, ¿sí? Que puede tener distintas intenciones. Continuar con el proceso de enseñanza para revisar o mi desempeño o el desempeño de los estudiantes y las estudiantes, o bueno, para ver si el alcance de los conocimientos son los que supuse que iban a ser o no, ¿sí? No sé, es una evaluación final que tiene distintas intenciones, así como dijo Facundo, que decía Parenti en el texto. Perdón, Andrea, te hago una pregunta. Bien. En este caso, ¿cuál sería la diferencia entre el examen y la evaluación? Porque yo entiendo la evaluación como un dispositivo fiscalizador que tiene una connotación política y un posicionamiento político frente a la enseñanza, y el examen como una técnica de ese dispositivo. Bueno, No sé qué diferencia hay entre eso, entre cómo lo planteás vos o cómo lo plantea la cátedra. Bien, sí. En realidad, la evaluación es una práctica, y en tanto práctica es política. La enseñanza también es una práctica, y en tanto práctica es política. Además, es llevada adelante por sujetos políticos, ¿sí? Que somos los y las docentes. ¿Está? El examen es uno de estos formatos que podés tomar o no, porque podés pensar en una evaluación, en una clase que sea, y que no sea un examen, porque el examen es un formato, como dije recién, es una de las tantas formas. La evaluación puede ser el torneo, y es una evaluación encubierta, y el torneo es un torneo, digo, en escuela secundaria, ¿no? Porque estoy hablando de escuelas secundarias. Es un torneo que organiza el mismo curso, fiscaliza el mismo curso, planilla el mismo curso, dirige el mismo curso, y mira cuántos elementos como docente tengo para evaluar sobre esa práctica que se está llevando adelante, ¿sí? Y es una evaluación, ¿sí? Que no es un examen, porque el examen suponemos como recurso, se hace un corte, se dice esto es una examinación, porque estoy examinando. Sin embargo, en la mirada de Rancière, ¿sí? Este formato de torneo, digo porque se me ocurrió, pero puede haber un montón, es justamente el compartir esta evaluación, saber que te estoy evaluando, pero que no estoy aplicando un recurso que es el examen, ¿sí? Y ahí está la diferencia. El examen es un recurso más que podés tener para llevar adelante una evaluación final, ¿sí? No está ni bien ni mal, existe, se toma, se propone. Bueno, ¿sí? Sí, Alejandra. Sí, quería comentar esto, hacer referencia que con estos tiempos de pandemia que vivimos, el tema de la evaluación se vio, me parece, reflejado ahí en todos sus sentidos. Los y las docentes tuvimos que buscar recursos, porque desde tener que evaluar desde la pantalla, digo, y ahora, sobre todo en la vuelta a la presencialidad en algunos espacios,
se está como queriendo volver a evaluar de la manera tradicional y hay mucha resistencia, no tan solo de los docentes, sino de los alumnos mismos. Digo, creo que es un momento en donde la evaluación se está poniendo los diferentes, ¿no? Las diferentes formas de evaluar saliendo de la formalidad o de lo que conocemos tradicionalmente, se está poniendo ahí bastante a la vista y en valor. Sí, sí, por eso mismo decía que entiendo la evaluación como un dispositivo fiscalizador en ese sentido de que al ser una herramienta del proceso, también tiene ahí una intención de fiscalizar conductas, saberes, formas que son complejas y que están ligadas, o a mí por lo menos me cuesta desligarlas de algo mucho mayor como todo un sistema, ¿no? Que va confluyendo en querer fiscalizar o querer controlar determinadas cosas. Por eso me parece que estos tiempos de pandemia invitan a poder reflexionar estas cuestiones de la evaluación, no solamente de la evaluación, sino justamente lo que venía diciendo Andrea al principio, de los vínculos, ¿no? Esto de mediar una pantalla entre docentes, estudiantes, compañeros, digo, hay que volver a repensar todas estas cuestiones, y más nosotros como docentes específicos en educación física, ¿no? También repensar cuestiones de cuerpo, cuestiones de un montón de cosas que invitan a reflexionar. Sí. Por ejemplo, hablando también de formatos, las pruebas estandarizadas, que no son exámenes, pero son pruebas estandarizadas, como las Aprender, las pruebas PISA, al ser estandarizadas, son rígidas y arrojan datos que no sé para qué se utilizan o para qué se quieren, ¿no? Pero que tiene que ver, como dijo hoy Facundo, con las intencionalidades de quien propone esas evaluaciones. Y esas intencionalidades están ligadas justamente a posicionamientos políticos, ¿sí? Entonces, bueno, vimos dos veredas contrapuestas que las propone Rancière y las propone Freire también, y son veredas contrapuestas. Bueno, cada uno es libre para elegir en cuál vereda va a estar o dónde se va a posicionar como sujeto político docente, ¿no? O como sujeto docente político, ¿no? En realidad, y voy a hablar desde lo personal, lo que a mí me importa cuando evalúo, que estoy evaluando constantemente, porque estoy evaluando los comentarios en una evaluación asistemática, no sistemática, porque sistemática es lo que comunico anteriormente como evaluación, o sea, yo comunico que voy a evaluar esto de tal forma. Ustedes lo saben desde el principio que empezó la cursada. Bueno, esa va a ser la evaluación, ¿sí? Esa va a ser la evaluación final, ¿sí? Porque como voy a retomar también lo que venía diciendo, hay una evaluación final de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas. Sí hay. ¿Por qué? Porque, por un lado, hay una exigencia legal que es la acreditación de la asignatura, ¿sí? Y que se traduce en un número, en una nota, porque esa es la exigencia que la legalidad me impone, ¿sí? Y les impone, ¿sí? Y por el otro lado, ¿no? Que acá sí, vuelvo a lo personal, a lo que estaba comentando, lo que me interesa saber es si aprendieron algo de estos contenidos que estuvimos compartiendo en toda la cursada, ¿sí? Y, bueno, un mínimo, un piso tiene que haber. Yo pretendo que sea el máximo, la excelencia, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, esta materia no es la única, tienen que cursar y aprobar un montón en toda la carrera, a cada uno y a cada una les interesará más una que otras, ¿no? Entonces no puedo decir, es la única, es la one, es la VIP, es la... No, no es así. No, no es así.
Profe, ¿sí? Seamos realistas. Sí, Alfredo. de cómo leer el resultado de la evaluación. ¿Sobre quién caería la responsabilidad? Yo le enseñé a un chico, yo les enseñé natación. Está el chico que en la evaluación no logró sumergir la cabeza en el agua, o está el profesor que no logró enseñarle. Ajá, qué ¿Entendés? preguntita, Alfredo, O sea, qué y ahí, Eso, preguntita. claro, perdón, y Alfredo, después eso también... después entras No, en la no. cuestión cuantitativa. Tengo 20, está bien, 18 aprendieron y 2 no, entonces son las culpas del chico. No, o sea, 5 aprendieron y 15 no, entonces es la culpa del profesor. Tampoco, me parece. Eso Ahí es muy justamente, político. claro, ese justamente es el posicionamiento epistemológico, teórico que tiene el profesor o el docente frente a la enseñanza. Digo, también corre por ese lado. Sí, Claro. claro. Ahí está la flexibilidad docente en, bueno, yo le enseñé, aprendieron 18, pero ¿por qué esos dos no aprendieron? Tengo que buscar otra forma para que ellos también aprendan. Claro, seguís siendo responsable. Siempre, para Siempre. mí, yo soy responsable, no le echaría la culpa al otro porque no No, aprendió algo. pero viste que hay profes que tienen otro posicionamiento, dicen, Ah, no, sí, es fácil estos eso. dos son terribles, o Por algo no aprobaron. claro. Bueno, acá Claro, ahí está más, sí, perdón, ahí está más que nada, como dice Parenti, de la intencionalidad. Hay una intencionalidad pedagógica o una intencionalidad de reproducir quizás un gesto solamente o un mejoramiento de control sobre ese cuerpo, ¿no? Creo que si es pedagógica. sí, Mayra. Bueno, Alfredo, esta pregunta raya con lo ético, ¿no? Con lo ético profesional, ¿no? Porque también hay una cuestión y que tiene que ver y que está por fuera del rendimiento o de lo que pudo demostrar que sabe. Y y por eso somos humanos, ¿no? Y por eso los derechos, ¿no? Al momento de traducir en una nota una evaluación que se viene haciendo no solamente final, sino que es procesual, ¿sí? Y que no es sumativa, ¿sí? Que es procesual, que es diferente, ¿no? Que es la que se viene dando día a día. Vos también conocés las características de ese estudiante, que realmente le tiene miedo al agua y le tiene terror al agua y pasa por otro lado su miedo y su terror, que vos no lo podés solucionar porque no sos ni psicólogo ni psiquiatra. Entonces, sos profesor de educación física, esa cuestión también se pone en la balanza, ¿sí? Ojo, no se aprueba por lástima, ¿sí? Sino que se deriva a donde tiene que derivarse la problemática que se plantea. También está el estudiante que no mete la cabeza en el agua y que le tiene miedo, pero que tampoco hizo nada, ¿sí? Para meter la cabeza en el agua, ¿sí? Claro, yo dije ese ejemplo por decir, pero... Bueno, podría... yo lo tomo Sí, porque sí, me viene bien, ¿no? Tomar ese claro. ejemplo para seguir hablando de distintas variables o alternativas, ¿sí? Entonces, ese que no mete la cabeza en el agua porque tiene miedo, porque hay, bueno, habría que evaluar por qué no mete la cabeza en el agua, ¿no? No es por un terror, por un miedo fundado, es porque nunca vino a clase y la asistencia es obligatoria, es porque se quedó libre el primer día que empezó a cursar educación física, ¿sí? Porque se quedó libre en todas las materias, o ese que no le importó aprender a meter la cabeza en el agua, ¿no? No le importó, no se interesó, y hasta es
ese no importarle también, hasta es una falta de respeto a sus mismos compañeros, porque a veces no importarme aprender algo perjudica al grupo en general. Entonces no está pensando colectivamente, ¿sí? Si bien nosotros y nosotras enseñamos educación física, también estamos preparando para la vida. Y como dice Merie, que acá no lo leímos, cuando habla del giro del copernicano en pedagogía, no sé cómo dice, que corre al niño, corre al sujeto del centro de la pedagogía, y que pone en realidad a la relación del saber con el sujeto. Bueno, si nosotros pensamos así, la evaluación también tiene que estar en consonancia con esto que pensamos, ¿sí? Entonces, si bien enseñamos educación física y el pibe tenía que meter la cabeza en el agua, hay un montón de circunstancias que hacen que no la metan, que no la pueda meter la cabeza en el agua. Entonces, ustedes, que son los responsables en el sentido, no de que metan la cabeza en el agua, ojo, son los responsables en el sentido de la enseñanza, de acompañarlos, de estar al lado, de ver de qué forma, cuáles fueron las estrategias que fueron utilizando y cuáles fueron las estrategias que él también demostró. Bueno, ahí eso se traducirá en una nota. En todo caso, eso ya se va sabiendo de antemano, antes de la evaluación, ya se sabe, por lo general, si uno es observador. Se va viendo, ¿sí? Sí, Fabi. Claro. No, yo pensaba esto con esto de la responsabilidad, que entre el deseo de enseñar y el deseo de aprender, en el proceso se genera un contrato de corresponsabilidad, porque hay en el marco del espacio de lo comunicacional cosas que suceden que van determinando situaciones, como decía recién, en la que hay lecturas que se van haciendo de cuáles son las situaciones que pueden afectar al deseo de enseñar y también al deseo de aprender, ¿no? Esto digo, porque esto que vos decías recién tiene que ver con que, y un poco lo que había dicho Eli, ¿no? Es lo mismo que venimos diciendo, perdón, el posicionamiento, ¿no? Este posicionamiento, cómo nos posicionamos políticamente en relación a la enseñanza y al aprendizaje. Si yo desconozco que hay otros que tienen deseos de aprender, mi posicionamiento frente a la evaluación va a ser uno, y si yo reconozco en los otros sujetos que determinan que no todo lo que yo enseña se aprenda, mi posicionamiento va a ser otro también. Digo, o sea, en ese sentido tiene que ver con cómo reconocemos a los otros como sujetos aprendices y enseñantes a la vez, ¿no? Gracias, Fabi. Bueno, acá Marianela dice, también como profesores buscar las formas o estrategias para que los chicos tengan esas ganas de aprender. Claro, ¿sí? Poder crear ambientes, ¿no?, de enseñanza que sean propicios y que creen el motivo que desafíe a aprender, ¿no? Bueno. Y les estaba diciendo que hay distintos tipos de evaluación y les estaba hablando de acuerdo a los objetos evaluativos, estábamos hablando de los aprendizajes, de evaluación de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas, y estábamos hablando de esta evaluación final. También les dije que hay una evaluación procesual, ¿sí?, que es la que se va realizando día a día, clase a clase, y que a veces también es sistemática, ¿sí?, porque a veces según el tema que cada uno propone o que se propone enseñar en tantas clases, también se van teniendo como indicadores y se van señalando indicadores que dan cuenta de los aprendizajes o no, ¿sí? Entonces, bueno, esto hace que la enseñanza en este proceso no sea lineal, no sea progresiva, sino que sea interrumpida, a veces se estanca, a veces se vuelve atrás, pero todo va dependiendo del mismo proceso y cómo se va llevando adelante.
Y después hay una evaluación diagnóstica, que es la del principio, ¿no? Que es la que me da un panorama acerca de los aprendizajes o los saberes que estos alumnos y estas alumnas en este grupo tienen, ¿sí? Por ejemplo, sí, ya te doy la palabra, Luciana. Por ejemplo, en la cátedra, la evaluación diagnóstica de cada clase es el intercambio, que se da en forma natural, si se quiere, ¿sí? Pero para nosotros y para nosotras, cuando planteamos la cursada, tenemos en cuenta el programa, por supuesto, y la evaluación diagnóstica suponemos que tienen todos esos saberes que las otras materias que cursaron se expresan en los programas de las otras materias que cursaron, ¿sí? Entonces, esa sería una evaluación diagnóstica general y una de cada una de las clases. Sí, Luciana. Entonces, ¿podría relacionar este proceso evaluativo como diagnóstico constante? Más allá de la primera evaluación que se haga. Si yo pienso la evaluación como proceso, siempre voy a estar pensando contenidos y hay formas de hacer, pero todo el tiempo van a surgir cosas que o se va a poder concretar lo que se plantea o nada que ver o reacomodando. Entonces, en ese sentido, pienso que todo el tiempo es diagnóstica. La clase es diagnóstica. Bueno, está bueno pensar de esa forma, ¿no? Que siempre es un diagnóstico. En realidad es una evaluación procesual, ¿sí? Habría que buscar la etimología de la palabra diagnóstico para ver si podríamos llamarla así a cada clase. Pero sí, en cada clase no descubren algo, es para pensarlo, ¿no? Digo, si en cada clase no se aprende algo, digo, el que enseña, no aprende algo, no descubre algo, no hay algo, una punta que digas, por acá no voy, por acá sigo, por acá no, y ahí es cuando yo digo, bueno, colguemos los botinos que estamos para jubilarnos, ¿no? Cada clase es un desafío, cada propuesta es un desafío, si se quiere un diagnóstico, pero voy a buscar la etimología de la palabra diagnóstico para ver si podría pensarlo en ese sentido que vos lo propones, Luciana. Y sí, es una evaluación constante, ¿sí? Y es un descubrimiento, o debería ser un descubrimiento constante. Bueno, entonces, hablamos de 3 tipos según los momentos de evaluación, que Luciana propuso pensar la diagnóstica como a la par de la procesual, ¿no? Por decir de alguna forma. ¿Por qué sumativa no? Porque dije, no, sumativa no es. Sumativa no porque está anclada en una teoría del aprendizaje conductista, ¿no? De suma de conductas. Y en realidad, un proceso no es una suma, es una asociación, una conjugación, una concatenación, ¿sí? De momentos. No se suman momentos, ¿sí? Por esto que se vuelve atrás. Cuando se enseña, a veces hay que volver atrás, porque esto no se aprendió. ¿O por qué no se aprendió de la forma que debería aprenderse? Entonces, reorganizo, reconfiguro esta propuesta para enseñarla de otra forma y ver si puedo obtener esos resultados que esperaba cuando diseñé la propuesta. Bueno. Andrea, entonces, sí. Ya que mencionaste la corriente conductista, Sí. Esto lo relaciono, lo vengo pensando con el tema de la observación, bueno, surgió bastante debate en el foro, y en algún punto relacionaba la observación
con esta corriente conductista, porque mismo ellos se captaban de cuestiones observables para dirigir una conducta y ahí generar un estímulo, una respuesta. Quizá no llevarlo tan así, pero en algún punto, que lo relaciono con lo que decía Eli, cuando observamos estamos poniendo en concreto algo que nosotros traemos, que es totalmente individual y en algún punto lleva a dirigir una conducta. Yo quiero que el chico haga esto. A veces, No, yo creo que, más... perdón que te interrumpa, Sí. Lu, pero a lo que voy, a esto que mencionas, que como docentes estamos inscritos en un sistema y que ese sistema tiene que reproducir determinadas lógicas. A eso voy con que evaluamos conductas. Digo, el mismo sistema nos exige que estemos evaluando determinadas cosas porque el sistema requiere determinadas cosas. A eso voy. Por eso esta idea de proceso me hace ruido porque refiere siempre a una relación causa-efecto y en una progresión, y que siempre ve al sujeto como alguien, digamos, que tiene que adquirir determinadas habilidades, en este caso en la educación física, ¿no? Se comienza con habilidades básicas, después se sigue con habilidades complejas, combinadas, específicas. Digo, siempre me hace ruido esta idea de proceso y esta idea de que siempre tiene que haber una relación causa-efecto, pero porque el mismo sistema exige eso. Digo, hay ahí una cuestión más histórica, quizás, que sí o sí hay un posicionamiento político respecto de la enseñanza y de cómo entendemos a la enseñanza y a los sujetos. Bueno, ahí es como la entienden ustedes, yo no la entiendo de esta forma, ¿no? Y tampoco me caso, por decir de alguna forma, con ningún sistema, ¿no? Sí, cuando trabajo y cuando me desempeño como profesional docente tengo que adaptarme al sistema, porque y de a poco, si considero, tengo que ir llevando procesos que desinstituyan eso que está instituido como idea y como concepto, ¿sí? O como conceptualización de la enseñanza. Por eso digo, no, que la enseñanza es un proceso, sí, es un proceso. No hay una estructura fija. No podría haber jamás una estructura fija si yo estoy pensando en sujetos sociales y en sujetos cognoscentes, ¿no? Porque si no le estaría quitando la posibilidad a ese sujeto de compartir un saber conmigo, ¿sí? Porque si viene vacío, porque si viene, y yo lo tengo que completar, ¿quién soy yo para completar a nadie? ¿No? Entonces, la enseñanza es un proceso, sí, es un proceso, y no hablo de progresión, ni tampoco hablo de edades, ¿sí? Yo no digo que a tal edad tengo que enseñar esto y a tal edad tengo que enseñar el otro, ¿sí? Porque he tenido muchas sorpresas, por ejemplo, cuando trabajaba en Inicial, ¿no? Que trabajé 10 años, en relación a los grupos que recibía, ¿no? Y recibía grupos que realmente me maravillaba, ¿no? Y después miraba por el patio, por la ventana del patio de la escuela primaria y estaban en primer año, y después que conmigo habían jugado a juegos por bandos y con refugios, y hasta 3 refugios, ¿no? Eso significa un pensamiento estratégico bastante desarrollado, ¿no? En niños tan pequeños, ¿no? Quiero decir que nunca la edad me puso el techo para enseñar todo lo que yo quería. Y cuando miraba por la ventana de la escuela, veía que en la escuela primaria, cuando estaban en primer año, les hacían llevar la bolsita con la cabeza, la bolsita con la mano, la bolsita con el hombro para ver dónde estaban las partes del cuerpo. Cuando en realidad habían jugado conmigo a juegos donde había 3 refugios y donde había bandos. Y sabían qué era un bando, qué era el otro, ¿sí? Entonces, bueno,
sería muy pobre pensar de esa forma, y sería muy pobre pensar que la enseñanza no es un proceso, porque estaríamos negando la capacidad de cognición de los sujetos que tenemos como estudiantes. ¿Mm? Sí, sí, coincido completamente con vos, Andrea. A lo que voy es que me hace ruido esto de que, por ejemplo, cuando tenemos que planificar y demás, cuando tenemos que regirnos institucionalmente, digamos, por determinadas cosas. Digo, ahí hay un currículum que tenemos que seguir que determina determinados contenidos para determinadas edades, para determinadas cosas, y por ahí en esta flexibilidad que tiene el docente de poder correrse de eso, pero que a la vez tiene que cumplir determinadas cosas institucionalmente, digo, coincido, pero un poco como que me hace ruido esto, y por ahí me entra, no sé si a confundir, pero digo, hay algo que me resulta raro. Sí, ya te doy la palabra, Fabi. Es que estamos por ahí hablando de un sistema solo, de un solo sistema educativo, ¿sí? Entonces me siento ignorante ante este comentario, porque no conozco las realidades de otros países, o las realidades de otras provincias, o las otras realidades y los otros currículum, para poder analizar y para poder poner sobre la mesa, ¿no? Y discutir sobre esas otras realidades, ¿sí? Si hablamos del currículum de la provincia de Buenos Aires, tendríamos letra para 5, 6, 7, 8 doctorados, o 5, 6, 7, 8, 9, 10 tesis de doctorados, ¿sí? Entonces hay que ver desde dónde lo vamos a analizar. Pero como eso lo podemos dejar para la mesa de café, ¿sí? Que me encantaría además, pero bueno, no, acá no podemos, porque no podemos darnos esa discusión. Pero lo que sí les puedo decir es que ningún currículum, a no ser que sea un gobierno teocrático o autocrático feudal, impondría un techo en un currículum. Hay que ver las lecturas que se hacen del currículum, o de los currículums. Fabi. Sí, porque estaban acá los muchachos y las muchachas ladrando. Perdón, No, espera. O liberal o neoliberal. Listo. Sí. No, yo quería decir cortito, porque como se mencionó la situación etimológica de las palabras, y que saben que es mi puntito, digo, etimológicamente proceso se define como marcha, como proceso, como avance, pero también tiene una raíz indoeuropea que lo define en un tiempo en el que no se maneja como situación lineal, sino que le permite a esa situación marchar hacia atrás, dice, ¿no? En función de esa raíz, marchar hacia atrás, ir, volver sobre sus pasos. En este sentido, creo que por ahí estaría la diferencia en cómo leemos desde su etimología la situación de proceso, ¿no? Esto que hoy hablaba Andrea, no es un tiempo lineal que refiere a procesos que se dan dentro del marco, en este caso, como Andrea lo mencionó, de lo evolutivo, ¿no? Y que refieren a estructuras cerradas y puntuales, sino que tiene más bien el posicionamiento en un tiempo que podría decirse, paralelo, ¿no? Y de viaje siempre, siempre hacia adelante, siempre hacia atrás, siempre hacia los lados, que es como un tiempo contextual, ¿no? Entonces ahí, desde ese punto de vista y desde ese espacio, de esa raíz que se permite esta palabra en ese marco, es como estaría leyendo esta cuestión de proceso, no cerrado, no definido, y no siempre en función de algo que tiene que ser hacia adelante, sino en revisiones constantes, ¿no? Eso solito. Bien, Fabi, gracias. De hecho, por eso hablamos de educación desde los derechos, emancipación de las inteligencias,
si bien hay un marco legal al cual tenemos que regirnos, porque la estructura está, es muy amplia y nos permite incluso jugar con eso y adaptarnos de alguna manera a las características del grupo. Quizá algunos necesitan llevar la bolsita con la mano y otros ya están haciendo juegos por bandos, pero bueno, esa es la lectura que va a hacer cada uno y cada una con la clase y con el grupo que tengamos. Me parece que pasa por ahí la lectura. Bien. Sí, a lo que iba es que, bueno, ¿qué hacemos con el pibe que supuestamente nosotros no alcanzó los objetivos? Digo, que a fin de año desaprobó todos los parciales o todos los exámenes, o a eso voy, que me hace ruido esta idea de, yo adhiero y coincido con esta idea de la educación como emancipación, pero me sigue resultando raro la cuestión institucional, digo, estas estructuras tan que nos dicen que hay que hacer y que el pibe tiene que aprender para poder pasar o para poder acreditar, porque si no, no puede seguir. Entonces, esta cuestión es la que a mí me resulta hasta chocante. Sí, es que ahí hay una delgada línea, ¿no? Que raya con lo ético. Cuando Alfredo habló del ejemplo este de la cabeza en el agua, ¿no? De meter la cabeza en el agua, ¿no? ¿Qué hago como docente? Y ahí tengo un montón de cuestiones para observar, ¿no? Obturo el pasaje de este estudiante y entonces lo dejo en el mismo año, o realmente permito, y es un poco, no tiene mucho que ver, pero es un poco la evaluación que se hizo el año pasado con respecto a las prácticas, ¿no? Y a la cursada, cuando comenzó la pandemia. Entonces, como cátedra, yo decía, porque hubo que, o sea, tomar decisiones éticas y políticas, ¿no? La pandemia nos exigió eso. Y decíamos, bueno, ¿qué discutíamos? ¿No? Porque nos llevó mucho debate llegar a estas conclusiones. Decíamos, obturamos realmente la carrera de todos y de todas, ¿no? Y entonces no se pueden recibir hasta que no hacen las prácticas en las escuelas. A ver, ¿qué es la práctica? ¿Qué es la práctica? ¿No? Bueno, también están haciendo una práctica cuando estamos intercambiando, cuando están escribiendo en los foros, cuando están hablando de esos temas y también son prácticas. La evaluación también es una práctica. La observación también es una práctica que nos va arrojando datos para ir actuando en consecuencia. Entonces, si bien consideramos que el intercambio en las clases teóricas y de trabajos prácticos en la facultad es riquísimo, está